Bien. Localización espacial es algo muy importante porque no hay, esta es la única manera para yo detectar de dónde viene mi señal. Es así. Si no, la señal no la obtenemos de manera correcta. Entonces, eh, es la manera como se define dónde va a ser mi corte, dónde va a ser mi imagen y cuál va a ser el espesor de corte que voy a utilizar. Prácticamente es así. ¿Y cómo se hace? Variando los estados de los espines. No queda otra. Variando sus frecuencias y sus estados de fase. ¿Está? Consiste la localización espacial en tres etapas fundamentales, que son la selección del plano de corte, la codificación de fase y la codificación de frecuencia. ¿Está? Y debemos lograr que en cada punto del espacio exista un campo magnético ligeramente diferente al campo BC. ¿Ah? De esta forma, la frecuencia de precesión de los átomos variará en el espacio. La idea es lograr que haya una variación en el campo en cada una de las direcciones. Y para ello se utilizan gradientes. ¿Está? ¿Qué son los gradientes? Es un pequeño campo magnético que se aplica al campo B cero. ¿Está? Es una pequeña fuerza para que haya un pequeño cambio en el campo B cero. Se, se realiza mediante bobina de gradiente. ¿Tá? Bobinas que están dentro del gantry, dispuestas, a ver si tengo un planito acá de cómo están dispuestas de tal manera, eh, como lo ven acá. La bobina del magneto, eh, las bobinas de gradiente están por dentro de las bobinas del magneto. ¿Tá? Y están dispuestas en los tres planos. Están dispuestas de tal manera que generan pequeños cambios en los tres planos. ¿Está? En el Z, en el X y en el Y. ¿Está? Ah, entonces, quiero ir seleccionando lo más importante. Lo primero es la selección del plano de corte. Y como le dije, se realizan mediante bobinas de gradiente. Son estos imanes resistivos que se superponen en el imán principal y generan cambios en este campo BC. ¿Está? Eh, Como toda bobina, dentro de esta bobina circula corriente y cualquier movimiento de corriente genera un campo magnético. Este campo magnético es el que vamos a utilizar, pero es mucho de menos potencia, considerablemente menos potencia que el campo de C. ¿Tá? Pero así todo genera campo. Hay bobinas que se disponen de manera cráneo-caudal, otras anteroposteriores y otras derecha-izquierda. ¿Está? Y están más o menos dispuestas de esta manera. Las cráneos caudales, las anteroposteriores, ¿tá? Y las de derecha-izquierda. Obviamente que las de anteroposteriores de derecha-izquierda son para el eje X y Y y la cráneo-caudal para generar un cambio en el eje Z. ¿Está? Como lo vemos en el esquema. ¿Ah? Nosotros lo que vamos a hacer va a ser en este orden, tratar de entenderlo en este orden.
¿tá? Primero aplico un gradiente en el Z, sigo con el Y y después con el X. ¿Por qué? Porque siempre se suceden los cambios o las fases de la codificación eh, perpendiculares una de la otra. Es decir, el primer cambio, la aceleración de plano de corte, si comenzamos en el Z, vamos a después generar un siguiente cambio en el eje Y después en el eje X en forma perpendicular. ¿Ah? Y lo que vamos a obtener en ese caso son imágenes sagitales. ¿Ah? Si nosotros queremos tener imágenes axiales, la selección de corte, la primera modificación, la tengo que hacer en el eje Y, luego en el X, para culminar en el eje Z y a generar una imagen axial. ¿Me van entendiendo? Si yo hago un sagital, comienzo en el X, hago en el Z y termino en el. Si quiero hacer un coronal, termino en el Y. ¿Está? Así es como se sucede. O sea, siempre tenés que aplicar los tres gradientes y Los tres, los tres. Sí, sí, sí. dependiendo del corte que quieras. Sí, sí, sí. Sí, sí. Llegar Siempre se sucede de esta manera. Siempre hay una selección de plano corte y después viene la configuración de acá para fase. lo último ese. Claro. ¿Ah? Pero esto es como que lo hace de manera casi instantánea, porque nosotros cuando seleccionamos una secuencia ya le estamos diciendo qué es lo que queremos hacer. Si queremos hacer un axial, un sagital o un coronal, ya previamente le seteamos para que lo haga. Entonces, cuando va a comenzar la secuencia, cuando comienza toda la secuencia esa, ya él tiene preestablecido por cuál gradiente comenzar toda la secuencia de modificaciones del campo para que me dé ese plano de corte. ¿Ah? Ya cuando le selecciono la secuencia, ya le estoy diciendo cómo lo tiene que hacer. ¿Me explico? Y cuando vos seleccionás un corte determinado, los otros dos gradientes, ¿influyen en algo que ponga primero uno y después el otro? ¿O también se sigue un orden? Se sigue un orden. En realidad se sigue un orden para esa secuencia. Si vos la siguiente Ok. secuencia es otro plano, nuevamente se hace todo este embrollo de selección del plano de corte y modificación por gradiente. Es con cada secuencia, ya está preestablecido. ¿Tá? Por eso las imágenes resultantes que te van a dar siempre son esas. Vos no tenés chance de hacer de esas imágenes otra. Vos tenés que hacer toda una secuencia de nuevo para generar esa misma imagen en otro plano. ¿Me explico? Sí, sí. Denme un segundo que me están golpeando acá, ¿verdad? Bien, entonces, vamos directo a la selección del plano de corte. Supongamos que tenemos las bobinas y empezamos a usar las bobinas que son las craneocaudales. A y B como tenemos acá, dos bobinas. ¿Tá? Lo que empezamos a hacer es pasar corriente por esta bobina y generamos un campo magnético que va de A a B, ¿tá? Con la misma dirección del campo B0 en este caso, con la misma dirección. ¿Tá? Esta generación de esta corriente y campo genera cambios eh, a lo largo del campo BC. Pero son cambios muy pequeños. Si ustedes miran en la frecuencia del Armor a lo largo del campo, a lo largo del eje Z, o por lo menos de donde podemos medir, si ustedes ven, todos siempre son 42,5, 42,5, 42,5, 42,5, y la modificación que se genera hace que ese 42,5 sea 42,5700, 42,5657 y así sucesivamente. ¿Está?
donde siempre la parte más central, el isocentro del paciente, es la que tiene la frecuencia del árbol exacta. Entonces siempre se genera una modificación por encima y por debajo de la media que se está usando como frecuencia del árbol del campo de cero. ¿Está? Entonces siempre hay pequeñas modificaciones hacia adelante, hacia arriba y hacia abajo del mismo valor. ¿Está? En Gauss, básicamente, vemos acá que los valores también en el teslaje cambian en cada punto por la aplicación de este gradiente. Se le dice gradiente justamente porque es un gradiente de modificación. Es un gradiente. ¿Está? Y eh, cómo diferenciamos el espesor de corte. Y básicamente lo que hacemos es que mi pulso de radiofrecuencia, para para el slide que vamos a utilizar, tiene que coincidir con la frecuencia en la que tenemos y estamos modificando. Supongamos que, no sé, quiero el corte justo donde está, donde la frecuencia del Armor, si la medimos, es 42.5614. Entonces, el radio pulso de radiofrecuencia se debe emitir con esa frecuencia, no con otra. Porque si lo hacemos con otra, el corte es otro. No sé si me explico. ¿Ah? Si queremos otro corte más arriba, la frecuencia del pulso de radiofrecuencia tiene que ser de 42,5700, por ejemplo, para que la energía la pueda absorber y se pueda emitir un eco desde ahí y no de otro lado. Entonces ahí ya tenemos el corte. Básicamente es eso. ¿Está? Ahí tenemos el corte. Ahora quiero el espesor de corte. ¿Qué tanto va a ser grueso ese corte? ¿O más fino o más grueso? ¿Está? Y ahí es cuando él va a hacer depender una de dos cosas. Se va a hacer depender una de dos cosas de mi pulso de radiofrecuencia. Variando el rango de frecuencia del pulso de radiofrecuencia o variando el gradiente máximo que se llama. ¿Está? Ahora vamos a explicar cada uno. Variando el rango de frecuencia del pulso de radiofrecuencia, lo que hacemos es a ver, quiero resumirle esto. Cuando se aplica un pulso de reverso, esto lleva implícito una amplitud de banda alrededor. Entonces, con cada pulso de radiofrecuencia, hay algo que usted no lo saben, pero yo se lo voy a explicar. Eh, Mi pulso de radiofrecuencia tiene un rango también, ¿está? No es que mi pulso de radiofrecuencia es un pulso exacto, tiene un cierto rango de valores. A ese rango de valores en el cual voy a variar es mi ancho de banda. Y ese rango de valores siempre es un rango más menos el valor central, que es el que me importa, que es en el que se van a excitar esos protones que están ahí en el slide y en el corte que yo quiero. ¿Está? Eh, Cuanto mayor o menor sea mi ancho de banda, mayor o menor va a ser mi espesor de corte. ¿Está? ¿Lo entienden así si se lo explico de esa manera? Si mi, es como lo que vemos acá en el ejemplo. Si yo ponele que doy un pulso radiofrecuente de 64,5 MHz, ¿está? Y mi ancho de banda es de 64 a 65, y si yo lo aumento a 63 y 66, mi espesor de corte aumenta. ¿Me entienden? ¿Ah? O sea, más o menos que el espesor de corte depende del rango del pulso que emitamos. Eso es una de las maneras.
Son dos maneras que yo tengo para poder cambiar el espesor de corte. Esta es una, cambiando el ancho de banda de mi pulso de radiofrecuencia. Esa es una. La otra es variando lo que se llama gradiente máximo. ¿Está? Eh, a ver, yo esto no se los quiero leer, por eso lo leo yo y se los quiero básicamente masticar y leérselo, ponerle en un esquema que sea más fácil. El gradiente máximo, ¿está? Es un valor específico que determina la amplitud máxima de mi gradiente. ¿Está? Si yo tengo un gradiente máximo mayor, la amplitud de mi gradiente va a cambiar. Y la pendiente de mi gradiente, si nosotros nos imaginamos, porque si acá lo vemos así en el esquema, es una pendiente, ¿tá? Va a determinar qué grado de gradiente voy a utilizar, si mayor o menor gradiente. ¿Tá? ¿Qué quiero decir esto? Que las modificaciones en el campo BCD van a ser más eh, acentuadas o menos acentuadas. Si mi pendiente es menor, los cambios son menos perceptibles. ¿Tá? Ahora, si yo tengo una pendiente mayor, los cambios punto a punto de mi campo es más acentuado. El cambio es mayor. Cuando mis cambios en el gradiente son mayores, los cambios aplicados son mayores, punto a punto, decimos que mi gradiente máxima aumenta. ¿Está? ¿Van entendiendo? Cuanto mayor pendiente tengo, la amplitud máxima del gradiente es mayor. ¿Está? Si yo tengo una pendiente mayor, mi espesor de corte es menor. ¿Está? Y viceversa, si yo tengo una pendiente menor con una G máxima menor, yo voy a tener espesores de corte más amplios. Esto es lo que nos dice en el esquema. G1 tiene una pendiente, este esquema está especial para que ustedes lo entiendan bien. G1 tiene una pendiente menor, tiene menos caída. Los cambios son menos perceptibles en el campo B0. Por ende, mi G máxima es menor, es más pequeña. Esto hace que mis espesores de corte sean más anchos, más amplios. Contrario es si tengo una pendiente mayor, donde mi amplitud del gradiente, mi G máxima es mayor, y mi espesor de corte va a ser menor. ¿Entendieron? Muy claro, ¿no? Con este esquema creo que resumimos todo. Sí, son inversos. Son inversos. Entonces tenemos dos maneras de espesor de corte. Uno cambiando el ancho de banda de mi pulso de radiofrecuencia y otro es cambiando mi gradiente máximo. ¿Está? ¿Qué pasa? Yo cuando aplico un pulso, cuando aplico un gradiente, cuando aplico una modificación del campo de cero, yo lo que estoy dando es corriente a las bobinas. Si yo le doy una corriente alta,
a la bobina, voy a generar cambios mayores en mi gradiente, pendientes más empinadas. Si yo le doy una corriente menor a mi bobina, yo voy a dar una pendiente menor, menores cambios, y mi G máxima es menor y mi espesor de corte es mayor. Por eso se le mide al gradiente, a la G máxima, como si fuera un pulso rectangular, como vemos acá, porque es un pulso de corriente. ¿Está? Doy un pulso de corriente máxima, entonces hago up, 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 más chiquita, más empinada o menos empinada mi pendiente. Bien, voy a seguir de largo. Solamente esto después lo leen porque está bueno saberlo y es importante, de donde vienen muchas cosas que les puedo explicar después. Estos pulsos de gradiente no son así exactamente en el mundo real, no es un pulso que se aplica al máximo de una, sino que tiene un aumento de la tensión, se mantiene estable y después decrece. Siempre es así. No es cuadrado, sino que es trapezoidal y tiene un rest time y un plateau, ¿tá? Y un fall time que es básicamente el final. ¿Tá? Eso es lo que les quiero decir. Eh, y estos inicios y finales son parámetros que se toman en cuenta para la rapidez de generación de algunas secuencias. ¿Tá? Son factores determinantes los tiempos de eh, rapidez en el que se instaura un gradiente, ¿tá? Que se le llaman SR. Y cuanto eso también hace depender su resolución temporal y su resolución espacial. Es decir, el SR es un factor que determina la rapidez de adquisición de las imágenes. Cuanto mayor sea este, más rápido puede ser la secuencia. El área delimitada por la variación del gradiente, es decir, el ascenso, el plató y la caída, en el dominio temporal fija la resolución espacial alcanzable. Cuanto mayor sea el área bajo eh, esa ascenso, plató y descenso, mayor será la resolución espacial. También es un parámetro que determina la resolución espacial que podemos conseguir en esa secuencia con esa imagen. ¿Está? Los pulsos de gradiente no solamente pueden ser unipolares, es decir, con solamente un ascenso, un plató y un descenso, sino que también pueden ser bipolares, con un gradiente negativo, igual que el positivo, pero negativo en tiempo y en intensidad, pueden ser así, o pueden ser a veces el segundo gradiente de ese bipolar, puede ser el doble del primero, y así pueden haber muchas modificaciones dependiendo de la secuencia que nosotros estemos haciendo. ¿Está? Estos son conceptos que se los estoy redondeando para que ustedes los tengan para más adelante cuando hablemos de las secuencias. ¿Tá? Porque ya que hablamos de gradientes en esta instancia de codificación, también estos gradientes se utilizan para generar señal que es captada y poder generar imágenes con esa señal captada. ¿Tá? Hay un concepto de runtime que se le llama, que es el concepto del tiempo que demora entre uno de los gradientes, el gradiente negativo y el gradiente positivo entre el cese de uno y el comienzo del otro. Pero más allá de eso, no le voy a decir más. Entonces, si nosotros llevamos a una secuencia de Spin-Echo común, la más común de todas, con un pulso 90 y una 180, con sus tiempos de eco y tiempos de repetición, nosotros más o menos lo tenemos que ordenar de esta manera el tema de la selección de dónde va a estar el pulso ubicado en toda la generación de la secuencia en una Spin-Echo común y corriente. ¿Está?
Entonces, lo primero que se crea en un pulso de gradiente en la dirección Z, que se llama gradiente de selección del plano de corte, siempre es eso, es esto que está acá. ¿Ah? Una vez establecido el GZ con el valor determinado por el grosor del plano elegido, se envía el primer pulso de radiofrecuencia, ¿ah? Pulso de 90. Su efecto en la secuencia de Pineco es desviar la magnetización a 90. Una vez terminada la excitación, cesa también el GZ para compensar la diferencia de fase dentro del plano originada por el gradiente. Se invierte el gradiente GZ durante la mitad del tiempo. Al final, los núcleos están excitados y corregidos en fase para que se pueda actuar el gradiente de codificación de fase. Entonces, se lo resumo lo que acabo de leer. Esto es lo que vimos hasta ahora. Esto es una secuencia de Pineco común y corriente con un pulso de 90 y un pulso de 180 y después vendría el eco. ¿Tá? Aquí tenemos el eco. Antes de este eco, acuérdense que nosotros teníamos en el pulso de 90 generábamos una señal, una caída libre de inducción, ¿tá? Que nosotros teníamos que repotenciar con este pulso de 180, pulso refasador, ¿tá? Que nos permite generar el eco. Eso hasta ahí ya lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando queremos hacemos selección de plano de corte y el espesor, nosotros tenemos un pulso de gradiente que vamos a aplicar y este pulso genera efectos sobre el estado de fase de los espines. No solamente genera un efecto de que nosotros con esto sabemos dónde está el plano de corte y el espesor de corte, sino que genera también un cambio en los espines, no solamente genera un cambio, quise decir que no solamente genera un cambio en el campo de cero, sino que también genera un cambio en los espines, de tal manera que estos espines básicamente cambian su estado de fase. ¿Tá? Eh, tiene eh, el gradiente un efecto de mantenerlos en fase y nosotros básicamente no nos sirve eso. Eh, hay una diferencia de fase que se genera por la aplicación del pulso gradiente y por eso, nosotros tenemos que aplicar este pequeño pulso negativo, pero la mitad extendido en el tiempo, la mitad del tiempo de lo que demoró el pulso gradiente inicial. ¿Está? Para cambiar el estado de fase y que se puedan refasar nuevamente con el pulso de radiofrecuencia 180. ¿Está? Por eso esto. Ya sabemos entonces dónde está ubicado el pulso de radiofrecuencia de decodificación de plano de corte. Ya sabemos cómo es este pulso de gradiente y cómo son los pulsos de gradiente en general. Ahora vamos a lo siguiente, que es la codificación de la señal. ¿Tá? Básicamente nosotros tenemos que ahora, ya sabemos de dónde va a venir la señal, pero tenemos que codificar ya sabemos que queremos recibir la señal de ese punto, de ese plano y con ese espesor. Ahora tenemos que recibir la señal solamente de ahí y no de otros lugares. Entonces tenemos que hacer todo para diferenciar la señal que queremos obtener. Básicamente es eso. Entonces, lo que vamos a hacer es una codificación de fase y de frecuencia que se llama. Como lo dice, en uno vamos a cambiar los estados de fase de los espines en el plano perpendicular a la de selección del plano de corte. Y después la otra, lo que va a hacer es un cambio de frecuencia, nuevamente, un cambio de frecuencia de los espines, de la frecuencia en la que están rotando los espines, ¿ah? También de manera perpendicular a la codificación de fase. ¿Tá? Y es todo aplicando gradiente. ¿Tá? Un gradiente que se utiliza otra bobina, no la bobina que se seleccionó para hacer
la codificación del plano de corte. Se utiliza la bobina perpendicular a esta, ¿está? La siguiente en el eje para generar ese cambio. Y la codificación de frecuencia hace exactamente lo mismo. Utiliza otra bobina para hacer cambios en los estados de frecuencia. ¿Está? Entonces, esto es como un cubito. ¿Está? A ver si no me pierdo de nada. Yo una vez había hecho, a ver si les puedo hacer eh, no tengo mucho pulso, así puedo activar la pizarra. No, viste, acá. Vamos a ver si me sale, si me sale lo que, lo que quiero hacer. Prácticamente, a ver si se entiende. ¡Uh! Mamita querida. Dios, era hasta hecho. Hasta acá. Bien. A ver, barbaridad. Nosotros tenemos que imaginar los ejes de forma tridimensional. ¿Está? Tenemos un eje Z, un eje Y y un eje X, ¿verdad? Si nosotros hacemos una modificación en este eje, vamos a tener que aquí tenemos espines con diferente frecuencia de precesión. Entonces, supongamos que mis espines comienzan a girar cada uno con diferente frecuencia. Esto hace que todos los que están en esta columna giren a esa frecuencia y este, este, este. ¿Da? Todos los que están en esta columna, cuadraditos, 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 cuadraditos. Todos los que están en esta columna van a girar a una determinada frecuencia distinta a los que están a esta columna y a esta columna, ¿verdad? Porque yo apliqué un gradiente aquí, ¿ah? Un gradiente, y hizo que mi campo en este sector cambiara. Y yo, mi pulso de radiofrecuencia, pic, pic, mi pulso de radiofrecuencia, lo voy a aplicar en función al corte que quiero, ¿no? Si yo quiero este corte del medio, mi pulso de radiofrecuencia tiene que ser igual a la frecuencia que está en esta columna, ¿está? Y todos
están girando acá, en esta columna, a la misma frecuencia. Igual frecuencia en esta columna, ¿no? Ahora, lo siguiente es aplicar un cambio de gradiente en la bobina perpendicular a la anterior. Voy a aplicar un cambio a todo lo largo de esta columna. ¿Cómo es el cambio? Es un cambio en la fase. Aquí están girando toda esta columna que ya está seleccionada, toda esta columna a la misma frecuencia, pero no en la misma fase. Y lo que estoy haciendo ahora es colocándolos todos en fase. Solamente a esta columna. Esa es mi codificación de fase. Voy a que, en vez de estar esta así y esta así, voy a tratar de que todos queden así. Pequete, 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 pequete. ¿Está? ¿Van entendiendo? ¿Qué dice Kimberly López? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Eso es la codificación de fase. Colocar en fase a lo que están en la misma columna. ¿Está? Lo siguiente es la codificación de frecuencia. Voy a aplicar ahora a una de estas filas, pongamos la superior que está acá, cúbica, a tiki, 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 tiki. A estos cuadraditos que están acá, que están girando todos, porque acuérdense que es todo este pedazo, ¿no? Toda esta tajada. Todos están girando con la misma fase, están todos en fase, pero lo que voy a hacer es hacerle una codificación de frecuencia. Voy a aplicar un gradiente para que cada uno, como están todos girando a la misma frecuencia y a la misma fase, voy a modificar para que todos giren con su misma fase, todos estén en fase, pero ahora en diferente frecuencia. Y frecuencias que son aplicadas en perpendicular al campo. Es decir, todo esto que ahora yo le aplico un gradiente aquí, van a estar en la misma fase, pero en diferentes frecuencias. Esta frecuencia acá va a ser diferente a esta frecuencia acá y esta frecuencia acá va a ser diferente a esta frecuencia acá. ¿Está? ¿Entienden? Entonces, ¿qué estoy haciendo eso? Discriminando. Primero discrimino mi corte, hago que este espesor, dependiendo el ancho de banda de mi pulso de radiofrecuencia, o mi gradiente máximo del gradiente que estoy aplicando, voy a discriminar primero mi espesor de corte, que va a ser este. Luego voy a que toda esa tajada tenga la misma fase, toda la tajada. Entonces todos mis espines están girando en la misma dirección, todos, solo los de esa tajada. Y después que hice eso, les voy a cambiar su frecuencia para discriminarlos aún más. Entonces voy a tener espines que van a estar girando en fase con diferente frecuencia. Y de acá voy a obtener mi señal de eco. Tan simple como eso. Profe, disculpa que a mí se me cortó la primera parte del dibujito.
el espesor de corte lo determinaba de las dos formas que vimos antes, y después cuando hacías el gradiente de fase, o es el corte como que se divide en tajaditas y ahí se dividen las fases. Cuando yo aplico mi gradiente de fase, aquí tenemos tres gradientes. Este es el gradiente de selección de corte, este es el corte, este es mi gradiente de fase y este es mi gradiente de frecuencia. Aplico un gradiente de corte, cambio la frecuencia de todas estas tajadas y aquí tengo todos los espines girando a diferentes frecuencias. ¿Está? Este está más lento que este está más lento que este y así sucesivamente. Luego le doy un gradiente de fase, de codificación de fase y lo que voy a hacer es que de este corte, de este espesor que ya tengo seleccionado, todos giren en la misma fase. Luego aplico un gradiente perpendicular para cambiar en cada hilera, mi frecuencia. Entonces quedaría que en mi tajada, cada columna, cada columna va a tener una frecuencia determinada. ¿Está? ¿Entienden? Y de aquí es donde saco el eco. Entonces, con esta discriminación, yo lo que voy a tener es ecos que vienen de una única tajada con diferentes frecuencias. ¿Está? Entonces, los ecos que voy a obtener, dependiendo de la posición en la tajada, cada uno van a ser diferentes con amplitudes diferentes. Y de aquí tengo señales todas diferentes para rellenar el espacio K que se corresponde a solamente una imagen o un slide. ¿Me entienden? Ya a esta altura se desmayaron todos. Bien. Bueno, esto acabo de explicárselo. Um, entonces, las muchas secuencias lo que hacen es tratar de generar todos los ecos posibles. Y me faltó decir que como característica fundamental, mi gradiente de frecuencia también es un gradiente bipolar y es un gradiente bipolar que comienza con un pulso negativo y luego con un pulso positivo del doble de tiempo, como ven acá. ¿Está? ¿Cómo hacen alguna secuencia para hacerlo esto de manera más rápida? Es repetir los gradientes de fase con amplitudes diferentes. ¿Tá? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos pulso, radiofrecuencia, tiempo de repetición, pulso, radiofrecuencia, tiempo de repetición y cada uno con su gradiente de fase. Si nosotros cada vez vamos variando el gradiente de fases y colocándolo en diferentes fases, ¿tá? En diferentes momentos, vamos a obtener ecos diferentes, con amplitud diferente como lo vemos acá. Lo único que vamos a ir variando es eso. Entonces, muchas secuencias rápidas lo que hacen es eso. Para tratar de llenar todo el espacio K lo más rápido posible, lo que hace es muchas repeticiones, muchos ecos, ¿está? Cambiando lo más rápido posible, en tiempos de repeticiones cortos, tratando de cambiar las amplitudes máximas de mi gradiente máximo para el correspondiente para la codificación de fase. ¿Está? Entonces, en la misma secuencia, si tenemos la misma secuencia, varias imágenes, yo voy a hacer muchos ecos para rellenar el espacio rápido con
diferentes gradientes de fase. ¿Está? Con diferentes amplitudes. Entonces, por ejemplo, para rellenar el espacio K de una imagen de 256 niveles de grises o una matriz de 256 por 256, yo voy a tener que tener unos cuantos ecos, ¿tá? Con, supongamos, a modo de ejemplo, más menos 128 ecos posibles para rellenar solamente una imagen. ¿Tá? Y este es el ejemplo, ustedes pues si lo quieren lo ven en su casa, pero es así. ¿Ah? Vamos más menos 128 ecos necesarios con más menos 128 GI o, en el ejemplo que estamos utilizando, gradientes de fase para el caso que estamos usando. Y así rellenar una imagen. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo ordena en el espacio K? Varía con cada secuencia. ¿Tá? Chicos, terminamos acá, si no nos vamos a aburrir mucho. Capaz que hacemos una clase más para dar lo de puntualizar esto de las secuencias, porque no lo quiero dar porque esto lo van a volver a dar después en, en- en especializados, pero sí luego lo de medio contraste en resonancia. Con eso terminaríamos el año. ¿Ah? ¿Dudas? De esta clase todavía no, porque me van a surgir después, pero te puedo hacer